Another night, the city's glowing. Got so much on my mind that's overflowing. Ooh, talking about everything and nothing at all. Just need to get it off my chest before I fall. Welcome to Notas al Margen. Oh baby, let's just talk it out and vent. This is Notas al Margen. Oh yeah, where every single word is heaven sent. Notas al Margen, get it off your chest now. Notas al Margen. Ooh, yeah. Notas al Margen. La sensación de conocerte de antes, como un recuerdo perdido y distante. Algo en mi pecho vuelve a latir, como si siempre hubieras estado aquí. Dicen que el hambre es el estado natural del hombre, pero existe una sed que no se sacia con agua ni con vino, sino con la sangre negra que fluye de las palabras impresas. Hoy no estamos aquí para hablar de quienes hojean historias simplemente por conciliar el sueño, sino de aquellos que, como sombras hambrientas, se adentran en el bosque de la prosa para devorar el alma del autor. Acompañado por Erika, cuya pluma teje hilos de seda y espinas desde las tierras de Colombia, y por mi amigo Alien, el hombre que puso el primer espejo frente a mis demonios y me obligó a traducir el dolor en tinta. Nos disponemos a diseccionar esta extraña criatura, el lector voraz. Ese ser que no busca finales complacientes, sino verdades que duelan, cicatrices que compartan su misma frecuencia y una honestidad tan cruda que queme la garganta al pasar. Prepárense porque vamos a hurgar en las entrañas de la curiosidad, allí donde el silencio de la página en blanco se encuentra con el grito de quien necesita desesperadamente ser comprendido a través del papel. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, emocionada como siempre de estar una vez más aquí contigo, de poder compartir este espacio tan especial. Cada día como que me siento mucho más emocionada, feliz de poder estar aquí. ¿Y tú cómo estás, Miguel? Muy bien, después de haber descansado, porque ya tenía unos días que no había podido descansar. Ya era hora. Pero muy bien. Además de que estoy muy emocionado porque les tenemos una sorpresota. Pero ya será después. Y pues, como lo bien lo mencionaba, tengo aquí a mi amigo Alien. Alien, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. No, encantadísimo de estar aquí esta noche compartiendo con ustedes. Qué gusto, hermano. La verdad es que Alien es una persona que ha marcado mi vida en lo personal, porque cuando yo estaba escribiendo El Alquimista, ya había como decidido dejarlo de lado, ¿no? Ya me había llegado en ese punto en el que ya me había fastidiado. Mejor no lo voy a terminar. Y de repente, de la nada, me llega un comentario, ¿no? De mi amigo Alien. En ese entonces no lo conocía, ¿no? O sea, fue algo así bien random, de la nada. Entonces, él me hace el comentario, ¿no? De que, oye, tu historia está muy interesante y todo, y ¿cuándo vas a seguir subiendo capítulos? Y entonces fue como que, para mí fue de, tengo que seguir subiendo capítulos. Pero no sé si a ti te ha pasado de esa manera, Erika. Sí, la verdad es que sí, de repente puede llegar alguien que te motive como a hacer, a seguir continuando, yo que estoy diciendo, perdón, estoy un poquito medicada. Pero sí, de Entendemos. repente, gracias. De repente puede llegar una persona que te sirva como motivante para continuar lo que estabas escribiendo, porque muchas veces es como que empezamos súper enérgicos a hacer eso que queremos, en este caso pues escribir, ¿cierto? Y estamos escribiendo lo que la historia necesita, lo que la historia pide, pero llega un momento donde ese subidón que teníamos, que no lo subimos tan alto, empieza a bajar y a bajar y a bajar, y cuando se pasa, realmente recibir palabras como de, hey, ¿cuándo vas a continuar? Hey, ¿cuándo vas a seguir? Es que realmente me está gustando lo que estás escribiendo, es energía para uno, y sí sirve demasiado como tener ese apoyo del lector que uno puede que no sea consciente hasta el momento en el que evidentemente llega.
Claro, yo justamente por eso hablaba en un principio de un lector voraz. Así que por eso quiero preguntarte, Alien, em, ¿qué es lo que realmente ves en una página antes de decidir si merece o no tu tiempo? ¿Qué busco? Ajá, Busco básicamente escapar de la realidad. Tan sencillo como eso. Me gustaría Eh, danos un poquito de contexto, a Alien. ver, ¿De dónde eres? Háblanos un poquito de ti. bien, soy cubano, soy de Cuba. Y desde muy niño, prácticamente antes de comenzar a leer, ya yo imitaba a los adultos que veía leyendo. Agarraba un libro o un periódico y lo ponía delante de mí haciéndome el que estaba leyendo. Y cuando ya comienzo en la escuela, que empiezo a aprender a leer, no comencé con cuentos infantiles ni nada de eso. Empecé con autores como Julio Verne Es muy bueno. y así, eh, ¿cómo se llama este? Los cuentos de la selva. Ok, Y en esa temprana edad también me leí Corazón del mundo de Amici, un libro que me marcó mucho. Llegaba momentos que me sentía como ese niño que escribía su diario. sí. Y me enganchó bastante y fue, no sé cómo explicarlo, pero llegó un momento que yo no podía dejar de leer por, por escapar de la realidad. Yo me metía en los libros tanto que me hablaban y yo no escuchaba, no era conmigo. Ujú. Yo seguía embutido ahí en el libro, en la historia, e incluso llegaba a molestarme si me lo quitaban de adelante o algo. Imagínate un niño en una sociedad que casi ni asistía a bibliotecas, bueno, de hecho ahorita menos, y vivía metido en Ujú. la biblioteca. Entonces, eso traía también sus cosas negativas, porque los otros niños de la edad no te ven igual. Y ahí venía también entrada el bullying y demás y demás. Sí, te creo. Mm, Eso la verdad es que sí es algo que es muy común porque, por ejemplo, yo también cuando empecé a leer por eso, ¿no? Por ese lado de escapar de la realidad. Al final del día es mucho más interesante cuando tienes ciertas carencias o ciertas situaciones en las que pues no te agrada convivir. Y la verdad es que los libros son así, este tipo de desahogos. ¿Tú qué piensas, Eri? es totalmente cierto. La verdad, por ejemplo, yo lo que sentí en el momento en que empecé a escribir es como, o sea, sentí como la calidez que de repente no tenía en mi vida real. O sea, y no estoy diciendo que mi infancia fue terrible, no, 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 no. Simplemente que sí considero que hasta cierto punto no fui comprendida, ¿verdad? Y cuando tomé por primera vez un libro, me sentí acogida, ¿saben? O sea, sentí que podía vivir mil vidas, que podía hacer mil cosas que aquí en mi mundo real no lo podía hacer, ¿cierto? Entonces, yo la verdad, como dice alguien, encontré en la lectura esta faceta de, o sea, de escapar de mi realidad y de poder, como te digo, o sea, vivir mil vidas. Para mí, un libro es eso, es un refugio, es un lugar seguro. Mientras que la escritura para mí es la catarsis, para mí la lectura es mi lugar seguro. Vaya, mm, la verdad es que sí es muy profundo, ¿no? Todo esto de la lectura, la escritura, porque sí es cierto, a nosotros como escritores, que también obviamente empezamos con la lectura, más allá de podernos
sumergir en este mundo fantasioso. Cuando escribes, entonces en ese momento te haces parte de, ¿no? Te das cuenta, o al menos yo así lo sentí, me di cuenta que de pronto yo podía hacer lo que yo quisiera en una historia, en un libro, y Mm. entonces como que reflejaba todo lo que a lo mejor en su momento me hacía falta. Por eso es que me cuesta tanto trabajo decir, esta obra ya está terminada, porque tiene que estar tal y como yo lo quiero, ¿no? Que ese es un problema a veces, porque eso también te impide avanzar de repente. Pero a ti, ¿qué te llama la atención en sí de un libro, Alien? En sí, a ver, desde el hecho de poderme escapar de la realidad, pero también el conocer, como bien lo dijiste, es una voracidad por adquirir ese conocimiento, aunque sea fantasía, es el conocimiento de, de saber, porque llegaba momentos que yo me leía desde un manual de un equipo hasta el prospecto de un medicamento, cuando ya Ok. agotaba los libros que había en la casa, hacía eso. Ajá. Y habían días que no podía ir e intercambiar los libros en la biblioteca y me sentía, no sé, raro. Ujú. Era, ¿cómo se llama? La ansiedad. Y esa era la parte que no entendían los adultos que me rodeaban. Que yo necesitaba leer algo, estar eh, metido en esa fantasía que me ayudaba, güey, que me refugiaba. Mm, Y me disocié. ¿Tienes algún libro favorito A ver, o género? ciencia ficción. Ciencia ficción. Absolutamente ciencia ficción. ¿Por, por qué ciencia ficción? Porque ya de la realidad o de contar algo, uno, de la realidad es la que vivimos todos los días. Mientras que, por ejemplo, leo una historia de alguien que se, qué sé yo, que se montó en una nave espacial o que fue al bosque y encontró algo que no es real, pero para mí en ese momento lo es porque como que en mi cabeza se convierte esas palabras, esas letras se convierten en una escena como de una película. Ujú. Porque en sí el hambre es de la imaginación de uno, por adquirir ese personaje, adquirir esa escena, esa historia, y, y, y eso mezclarlo con la imaginación que ya uno tiene. Ujú. Y libro favorito, bueno, ya yo lo he mencionado muchas veces también, es la saga de JJ Benítez, Caballo de Troya. Está, pero sí, bien preciosa. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esa serie? el, el hecho de tener el valor de este autor de dibujarnos un Jesús más humano y los diferentes Jesús más humano. conceptos que trabaja en las diferentes partes de la historia de la saga. Ya del hecho de que él comienza con el secreto de que un piloto retirado busca a alguien que sea digno de darle vida a esa historia, de mantenerla segura, de que no la callen. Ujú. Y, y ya con lo de la máquina del tiempo, me robó total la atención. Sí, que esa historia Mm, está, no sé si tú la has leído, Eri, pero está volada, ¿eh? está fuerte. No me la leí. No se sorprendan. Yo leo puro romance. Pues, no sé si No, yo también lo necesitas. leo, Pero yo, también lo leo. pero yo soy de puro romance. Literal. O sea, sí. Es como que, ay, no sé.
para mí realmente como que, o sea, me encanta explorar, pero al mismo tiempo como que me mantengo en mi zona de confort. O sea, me encanta la fantasía, me quedo con el romance. Y siempre he sido así. Y lo mismo es cuando escribo. Entonces es como bien loco, ¿sabes? O sea, es muy loco. A mí me surgió como una duda ahorita para alguien y pues obviamente también para el guionista. Eh, de repente hubo algún momento exacto en el que sintieron que, no sé, que el libro dejó de ser una historia del común y empezó, no sé, a importarles de verdad. O sea, ¿cuál fue ese momento en el que ustedes vieron como que, wow, o sea, esta historia trascendió totalmente? Hmm. Ah, Alien, Sí. es conmigo. y se marchó. No, Perfecto. estaba pensando en el libro de Misael, El ocaso de Layón, Ujú. Ah, ok. que este fue el primer libro que leí y pude interactuar con el autor. En mi vida este siempre fue el sueño mío, mm, de leerme un libro y poder decirle al autor, coño, gracias, mm, me gustó mucho, me, me provocó esto o aquello, ¿entiendes? E interactuar, en poder eh, hacerle saber lo que provoca en un lector su historia. Sí, es que es bien bonito tener como esa experiencia de acercamiento con el escritor y obviamente hace que la lectura Mm, sea muchísimo Sí. más, em, no sé, como relevante, o sea, que realmente trascienda. A mí también me parece que es una experiencia bien bonita poder hacer esto. Y tú, Misael, cuéntanos si de repente hay alguna Híjole. historia con la que sentiste que, no sé, que el libro ya había como trascendido y dejó de ser una simple historia y se empezó a convertir en algo importante. Fíjate que sí, digo, ahorita escuchando a alguien, no manches, o sea, sí digo gracias, ¿no? Porque pues nunca te esperas realmente escuchar algo así, ¿no? O sea, el ver que no solamente tú encuentras un libro y te enamoras del libro y de repente sí es cierto, dices, ¿cómo quisiera poder platicar con el autor y decirle, oye, ¿por qué matas a este personaje? O oye, exacto, no puedes terminar así el libro, como muchas veces lo, exactamente. lo escuché, ¿no? Entonces sí es bastante genial, ¿no? Porque así como que te desahogas de ese nudito que traes de repente, o preguntarle simplemente, ¿vas a sacar una segunda Mm, parte? Porque de ahí salió la segunda parte. Y sí, era bastante heavy eso, pero a mí en lo personal, digo, yo también soy muy ávido de la lectura fantasiosa y la poesía, ¿no? Y por eso también me gusta mucho cómo escribe Erika. Y hay una en particular, hay un libro, a mí que ahorita estoy recordando, que como que hasta hizo que me enojara con la escritora, ¿no? Que es mm, el de Cartas que no llegaron de esta Jill Ryan, de Arfalas, que ella le escribe, en este libro le escribe 365 cartas a su ex pareja, ¿no? Cuando se va. mm, Y entonces se vive, a través de esa historia, se vive el duelo que ella pasó en ese momento. Y de repente sí eran momentos en los que, había momentos en los que yo leía y decía, no, no puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Me enojaba con la autora, ¿no? O había veces en las que de repente como que me reflejaba en ella y de repente decía, pues creo que yo también he hecho esa tontería, ¿no? O sí, cositas sí, así. sí. Entonces, creo que eso es muy, muy, muy heavy, ¿no? Y ahora, como dice Alien, yo también tuve la oportunidad de platicar con ella en persona Sí, y es una experiencia impresionante. Una experiencia impresionante escucharla, o sea, decirle como que lo que tú opinas y de repente que veas que te toma en cuenta, también es Sí, otra cosa, y otra es experiencia, la que verdad. realmente cuando se siente que el autor es interesado por lo que dice el lector, es como que, ok, yo digo que es como una curita para el alma, porque pues venimos acostumbrados a tomar un libro y leerlo Sí.
¿cierto? Y no decirle directamente al autor que es lo que sentimos. Y ya. O de pronto le escribimos no sé, un mensajito por Instagram, tal vez, y nunca lo van a leer en la vida, ¿cierto? Mm, Pero tener Estás reflejando, como ¿verdad? la oportunidad de leerlo y, y poder transmitirle al autor lo que se sintió con esa historia es como wow, o sea, qué experiencia tan bonita. Y yo que últimamente he tenido como la oportunidad de vivirlo, me parece algo como maravilloso el poder leer y transmitirle al autor lo que sentí a través de Claro, la lectura es qué caos. realmente magnífico. Aparte de que ahorita que nosotros estamos como rodeados de autores emergentes o escritores emergentes, es bien bonito porque es como que nos estamos retroalimentando entre todos y esa parte me fascina. O sea, realmente eso es lo Sí, que yo digo, como que, wow, es increíble como uno como lector puede llenar el corazoncito de alguien que está empezando a vivir sus sueños. O mm. lo percibo de esa manera. Me parece magnífico. Precisamente, mm, no es el sueño de ahorita, es el sueño mío de toda la vida, era esta retroalimentación que tengo ahorita con todos estos autores que he conocido Ujú. últimamente y, y lo estoy Qué cumpliendo, bonito. lo estoy cumpliendo. qué cool. Es que siento Sí, la verdad es que que los sí está tres muy, hemos muy tenido como genial la eso. oportunidad de recibir Pero, esto, ajá, ¿cierto? Esta retroalimentación, pero también, pues por sí, parte de Mm, otros autores, pero también esta, no sé, como esta emoción de percibir que las personas que nos leen realmente están disfrutando lo que están leyendo, así como nosotros en algún lo punto de creas. nuestra vida o toda la vida, pues hemos hecho, o sea, leer y disfrutar lo que estamos leyendo. Entonces es bien bonito como la experiencia en general, me parece magnífico. eh, Y aparte de eso, o sea, lo maravilloso de esto es que este tipo de prácticas, el hecho de convivir tanto como con los autores, o sea, los autores con los escritores, a mí se me hace una maravilla. ¿Por qué? Porque a mí como escritor, cuando yo empecé a escuchar esto de Alien y de repente empezamos a platicar de algunas mm, cosillas, unas sí, fuera del libro y todo esto, se formó una amistad muy grande que es la que ahorita tenemos, a pesar de que estamos en países diferentes y eso deja de importar. Ya como que te haces o haces un vínculo con la persona que te lee y de repente ya cuando te das cuenta como mi amigo, ya son cuates casi de toda la vida, ¿no? faltaría el momento de una chela, Ya ya llegará, No, llegará, alcohol, ya por llegará. favor. tranquilo. No promovamos el alcoholismo, gracias. Bueno, Solamente fue cuéntenme. una. Bueno, está bien, sí, Si está bebes bien, con está medida. bien. A ver, Sí, Es no que te ella solo bebe preocupes. frutis y Bueno, cosas así. cuéntenme. em, a medida que iban leyendo, de repente se toparon con algún personaje que los hizo sentir así como incómodos con ustedes mismos, como que se veían reflejados a través de todas las acciones y los errores que ellos cometían. sí, 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 Uh, sí, ¿Con quién? sí, sí sucedió. Y incluso yo creo que se lo he dicho a la autora. Mm, ¿Quién? En el libro Bajo sus reglas Oh, de Adriana. Adri, sí. sí, Que pero próximamente la tendremos cuenta. también. Hubo partes donde los personajes, hubo partes donde el personaje me hizo recordar cosas que uno ha hecho en la vida, enamorado y O bueno, sea, tú leías y y decías, así yo soy mucho se pendejo, activan eso yo recuerdos. lo hice. Pero no digas por ahí, Yo también lo yo ya hice. sé cómo termina.
Así mismo. Y ahí está una de las razones por las que siempre como que se revive un poco al tema romance al leer. Cuenta, cuenta. Oh, son Porque, a ver, échale. porque el, el adolescente enamorado es capaz de hacer cualquier locura, No nada más el adolescente. de hacer hasta casi una trinchera pasando por frente a la casa de la enamorada. Uf, de escribir poemas cursi y todas esas cosas. ¡Ey! Que sí, ¿eh? Sí, y consecuentemente las decepciones también. Ujú. Y todas esas cosas como que se revuelven cuando uno lee una historia que traiga un personaje con escenas así. Eso te recuerda, te remueve un poco la memoria. Ujú. Y me pasó con algunos pasajes de ahí del libro Bajo sus reglas, de Adri. Uf. A ver, platícanos un poquito de eso. A ver, Es que yo sí he leído el libro. ¿recuerdan la parte donde uno de los protagonistas tenía un libro donde, un cuaderno donde iba escribiendo poemas al enamoramiento que él tenía? Ujú. Y que lo esconde cuando llega la novia en curso. Bueno, Ujú. algo parecido le sucedió a un servidor. Yo tenía como No un diario, entiendo. un cuaderno donde iba escribiendo, dibujaba y tal. Y un día llega alguien que no debería Esa haberlo fue la leído y lo impresionante lee. metida, ¿no? Porque tienen que andar leyendo cosas que no les importan. Sí. Bueno, tenía acceso per No se. se justifica. Oh. De límite. Bueno, pero tratándose de un diario, ahí sí tendría que haber como No, no, un como tal no era criterio un de diario, respeto. era donde escribía cosas que se me ocurrían. Y esta persona sabía de eso. Pero es que, por ejemplo, para mí, libretas son como un Sí, la diario. verdad es que suele pasar. Porque yo escribo lo que lo que yo siento. No, no tengo un diario, pero bueno, no, ¿Tú tienes un diario? olvídenlo. Interesante. Mm, No, no. sí, sí. No, 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 no. Pues lo que Bueno, quiero sí. decir es que ¿Sí o las no? libretas que yo escribo para mí son como mi lugar seguro, ¿cierto? Y son míos y me pertenecen a mí. Yo no me siento cómoda con que alguien vaya Sí. y lo lea sin que yo Ajá. lo haya autorizado. O sea, me parece una violación a mi intimidad. Lo considero desde mi Ajá. punto de vista, no sé. Para las personas que llegan y cogen la libreta y la leen así como así, que se les antojó, pues ellos estarán pasándola chévere. Pero, pero para uno que está leyendo el alma de uno, como que no, no está tan chévere, no está tan Sí, cool. no, no está tan chido. Pero bueno, cuando esa persona ya ha tenido acceso y tú se lo permites, tienes que recordar que eso, ese detalle, a la hora de escribir algo, recordar que está eso ahí. Cierto, No, cómprate cierto, otra muy De lo cierto. libreta contrario, Bien ahí. arranca esa página. y ya sabes. Y ya lo haces aparte, sí. Pero fíjate, ahorita que mencionas eso de arrancar la libreta, si pudieras arrancar una sola página de un libro y conservarla contigo por siempre, ¿cuál sería? Uf, ¿cuál sería? Y se hizo el silencio. Eh, ¿Has leído El alquimista? ¿Mm? Ajá. Que creo que ¿De quién? de Rabindranath Tagore, ¿no? Ujú. Bueno, Sí. una hoja no. Yo arrancara casi todas y las guardara todas. Si no fuera un Es libro que muy estuviera en mi buena. poder,
si no fuera un libro que estuviera en mi poder y solo pudiera leerlo en un lugar y no sacarlo, le arranco todas las páginas, me las llevo. Yo, ¿Y tú, Eri? A ver, Ujú. no, perdón, Bueno, no es, El alquimista es de Pablo Coelho, creo. Pablo Coelho. Ajá. Ujú. Que él tiene otro que también fue otro libro que me marcó mucho, que fue A orillas del río Piedra me senté y lloré. Uy, buenísimo Papá, también. tremendo Sí. libro. Igual que todos Ajá. otro de mis autores favoritos, no sé si ustedes lo conozcan, es Daniel Chavarría. Daniel Sí, Chavarría. escritor de policíaco. Ok. Ujú, sí. Y hermano, El rojo en la pluma del loro es el libro que más veces yo he releído. Porque, a ver, Ese es compatriota tuyo, ¿no? no, precisamente no. Él se quedó en Cuba a vivir prácticamente. Ok. Pero él en sí creo que es uruguayo o paraguayo. Uruguayo, ¿no? Me parece. Ujú. Ajá. Y él se Sí, cierto. nacionalizó ya en Cuba. Y escribe tan desenfadadamente que parece que te estuvieran haciendo la historia a cualquier cubano de la calle. Oh. Pero escribe ¿Cuál es el libro que El dices? rojo en la pluma del loro. Ok. Pero por ahí para allá te puedo mencionar todos los títulos de él, que cualquiera de los que leas está bueno, que engancha. Sí, está muy... Porque está Séptima Isla y de ahí para allá todos son buenos. Todos tienen ese toque paranoico de conspiración, ¿me entiendes? Sí. Y sí. Y los personajes los dibuja de una manera cruda, como debe ser en un buen policíaco conspiranoico. De hecho, este autor me gusta mucho su género. De hecho, es de los que más ¿Mm? disfruto. Y en lo personal, mi favorito es el de la Sexta Isla. Ajá, siempre. Disculpen. Esa está muy, muy buena porque habla de em, una historia de un huérfano Uh-huh. obsesionado con la idea de Dios. qué chévere. Uh-huh. Marca mucho lo político, el espionaje, las aventuras, todo ese tipo de cosas que son como Sí, muy mi ad hoc. él siempre le gusta pincharle las costillas a más de alguien, a más de una persona, en ese sentido de lo social, No lo los político. escucho. ¿Escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Ya? Ok. Ah, ya. Errores técnicos. Estamos en vivo. Ya los escucho, sí. Yo aquí Retomamos. tomando nota porque yo no me leí nada de lo que ustedes van hablando. Yo soy Ujú. súper ignorante. Lo siento mucho. No, Bueno, No es me que pues no es el ser tema es que hablemos de ignorante. poesía y a Pero lo es por mejor lo así. mismo, porque no exploro como muchísimos géneros. Y para colmo, soy súper mala para los nombres. Entonces se me olvidan los nombres de los libros y se me olvidan los nombres de los autores. Simplemente me acuerdo, ay, yo me leí una historia que trataba de esto y aquello. No lo hago a propósito. Sí, sí, doy fe y legalidad de eso. Y les digo cuál es el Claro. libro que fue ultra difícil para mí de leer, ¿Cuál? La Ilíada. La Ilíada. ¿Por qué la Ilíada? A ver, cuéntame. Porque sabes que es como leer por guiones. Ajá. Es difícil porque no hay una... a ver, no sé cómo explicarlo. Es una forma de leerlo un poco difícil porque no es una cosa continua, Escrito. Ah, ok. Ujú. Ujú. ¿entiendes? La forma en la que La forma en está que está escrito, escrito. ¿no? Y era un libro que tenía que, cuando llevaba 3 4 5 páginas, tenía que volver atrás, Sí. porque entonces me perdía. Sí, no hablas con muchas personas. Pero Ujú. hasta que no lo logré leer,
Incluso es un reto que me puse volver a leerlo. Aparte tiene frases, o sea, como está escrito la cultura Mm, griega, si no mal recuerdo, tiene muchos términos que de repente dices, oh, ¿qué es esto? no, Iliada hay que leerlo con un diccionario al lado. O de lo Sí, contrario, sí. con Google o Wikipedia. Porque hay cosas ahí que tienes que ir a buscarlo en una enciclopedia. Así, ¿y esto qué cosa es? Déjame buscarlo acá. Hay muchos libros que yo tenía que hacer así. Ujú. Sentarme frente a una Sí, computadora me y imagino. empezar a leerlo. Y cuando me tropiezo con algo extraño, digo, hey, espérate, déjame buscar aquí. Ajá. Hmm, por- Oye, pero esos te enseñan demasiado entonces, ¿no? sí, bastante. Cualquier libro, sea de romance, sea lo que sea, algo te enseña. Algo te enseña de que lo que hizo el personaje está bien o está mal. O, o un hecho, porque hay libros que son biográficos o autobiográficos. ¿Me Ujú. entiendes? O una historia de ciencia ficción. ¿Cuántas cosas Es no han verdad, nacido de la ciencia ficción? es verdad. Sí, sí es cierto. Y para ti, Misael, Y qué es libro así. fue difícil de leer? Que tú dijeras como que, "Ah, qué cosa más horrible". Ajá. ¿Qué libro fue difícil de leer? Mm, pues mira, a mí me gustan mucho los libros que son como de fantasía, pero yo creo que el más complicado, No, pues sí, claro. híjole, que nada se me complica, ¿no es cierto? Estoy pensando, es que la verdad sí he leído bastantes. ¿Cuál sería? Pues yo creo que de entre todos los que he leído o que me ha costado más como leer sería como el de em, La primera ley de este Joy Abercrombie, porque eran como utiliza muchos términos que yo no conocía, ¿no? Y que aparte de todo, o sea, por ejemplo, ese tipo de libros tiene unos personajes que son bastante, pues, como mi personaje, el alquimista, ¿no? Muy crudo, o Gabriel, ¿no? Que son muy crudos al momento de hablar, de decir las cosas, de desarrollar Ujú. la historia. Y te voy a decir que aquí también hay una parte que a mí se me complicó no tanto por la forma en la que se escribe, sino por lo que te hace sentir, Mm, ¿sabes? O sea, como que fue algo pues muy, muy marcado para mí, porque esta de la primera ley es parte de dos trilogías, dos novelas, y digamos que en la primera me pasó lo que a mi amigo Alien, de que yo decía, es que, ¿cómo es posible que vaya a terminar así esta historia? No puede ser, porque si era bastante abierto el cierre, ¿no? Yo decía, no, es que, a ver, y ahora me voy a tener que esperar quién sabe cuánto tiempo se va a tardar el autor en escribir el otro libro. Y entonces ya era, de repente cuando sale el segundo, ya no quería como leerlo tanto porque decía, no, hasta que salga el otro, mm. ¿no? O sea, de repente también eso hace que te sea difícil continuar con la lectura y no porque no quieras, sino porque más bien no te No, quieres quedar no, picado. no, es Porque yo mentira. soy muy Eso desesperado, no ¿eh? es verdad. En todo. Muy desesperado. Mm. Entonces, sí, de repente Sí, yo pero es que digo, es muy es que si me frustrante. van a Es sacar muy una parte, frustrante. Yo sáquenme te todas entiendo las partes que completamente. son necesarias ya. O sea, uno empezar a leer algo y que de repente, pues no sé, sean Sí, 5 libros. no, no, estoy de acuerdo. Y cuando terminas de leer los 5 libros te das cuenta de que Ajá. todavía faltan. Y uno, pero con mi vida leyendo eso para que me digan que no puedo continuar. No es justo, no es justo. Sí. Es muy frustrante. Aparte de que cuando ya uno volverá a retomar la Ah, lectura, es tipo como que ahí, me voy a tener que volver a leer todos los libros porque ya no voy a recordar todo con la misma claridad. Voy a tener que volver a Ajá. leerme, no sé, 5 libros de 700 páginas, 800 páginas.
para poder recordar qué es todo lo que está pasando, para cuando vaya a leerme este que falta, todo esté claro. No, es que solo no es justo, no es justo, para nada. Ahí es donde, ahí es donde yo digo que yo soy el lector difícil, porque empiezo a leer algo que Ajá. no me provoca imaginar o no me provoca que le da muchas vueltas a algo, lo cierro, lo pongo otra vez en su anaquel y Ay, como que no te vi. tengo una Y pregunta, me listo. acaba Mm, de surgir una pregunta. Em, he leído mucho en redes sociales, visto que, ajá, que hay personas que están leyendo y se imaginan como con claridad todo el mundo que ven, o sea, todo el mundo que están leyendo, literal como una película, ¿cierto? Y hay otras personas que leen y solamente ven letras, ¿cierto? ¿Qué tipo de lectores son ustedes? ¿Se imaginan toda la película o solamente ven letras? ujú. Mm, Es como que, o ven fotos como si fueran como imágenes. Va unado, yo Mm, creo que a lo que decía ahorita alguien, Sí, sí, yo soy, la forma en la que escribe el autor. yo tipo me lo película. imagino todo. Yo veo, se me forman las imágenes en la cabeza, es una cosa inevitable, Qué loco. ¿entiendes? Como cuando el libro, Ujú. a ver, Estigma, de Ángel, Ah, sí, ajá. esa También lo escena, vamos a tener aquí Ajá. pronto. esa escena donde atacan al amigo en la tienda, yo me imaginé Ajá. completito, completico, los golpes, las acciones, Sí. cuando pasa lo de la invocación, todo eso me lo imaginé. A ver, ya no me da miedo, pero cuando era un niño que yo leía un libro así, ustedes pueden Ay, imaginarse el sí, trauma qué que se me fuerte. quedaba. Sí. Y a veces mis padres intervenían, hey, no leas eso. Y yo quería leerlo y lo leía escondido. Y lo leía escondido. Imagínate un niño de 10 a 12 años leyendo libros así. Me dio, Yo y estás me muy dio, pequeño. aparte de trauma, me dio madurez. No mucho, porque sigo siendo el mismo niño, pero bueno, Alien, ¿tú a con quién le bastante cana. regalarías ese libro sabiendo que podrías arruinarle el sueño o cambiarle la vida? Pues traumarlo. ¿A quién? ¿A quién le regalarías ese libro del que estás hablando en ¿Cómo? este momento? Sabiendo que podrías arruinarle el sueño o cambiarle la vida, traumarlo, no dejarlo igual. Ah, ¿Cómo? Toma, tráumate. Ah, ok, yo, a cualquier persona que me topara, ok. toma, léelo, lo necesitas. Mira, tómale, lo Tengo algo necesitas, para eso está decir, muy tú no Sí, buena. serás el mismo después de un leerlo. golpe. Sí, sí, exacto. Sí, Y es una buena promo, Ya me ¿eh? contarás atrévete a cómo te leerlo. sentiste. Qué fuerte. Wow. Oh, la lectura es un viaje, la lectura es un viaje, Exacto. un viaje del que tú no puedes salir hasta que pasa la última Sí, es página. cierto. Increíble. Es así. Sí, es cierto. Lo que pasa es que muchas veces siento que está como muy infravalorado el hecho de leer, ¿no? Porque a veces yo he escuchado cuando de repente me dicen, es que tengo flojera, mejor lo voy a Es escuchar, Mm, verdad, pero yo también pero lo siento que asocio no es lo mismo, al hecho de que o sea, muchas no sabe veces igual, ¿sabes? sentimos que la lectura es una obligación. Y me refiero, por ejemplo, al colegio. O sea, en el colegio a ti te imponen, hey, mira, lee esto. Sí o sí tienes que traerme el Ok. resumen de tantas páginas y contarme y hacerme una exposición de qué va el libro, no sé qué. O sea, realmente uno no disfruta lo Ujú. que lee en el colegio. Entonces venimos con eso, o sea, con esa mentalidad de que si voy a leer es porque es obligado, es porque lo tengo que hacer, ¿cierto? Y cogerle gusto.
a la lectura es, digamos, difícil después de que vivimos como con ese chip Ujú. de, ay, no, leo por obligación. Entonces, en parte yo también entiendo a las personas que dicen, ay, es que no me gusta leer. Porque, Ujú. por ejemplo, si a mí me dicen hoy en día, Erika, tú te leerías, no sé qué libro, La Metamorfosis, por ejemplo. Em, Ay, no. Empezando porque yo leí ese libro y ese libro yo no entendí nada. Mm. Yo soy una cucaracha gigante, yo no sé qué pasó con ese señor, no entendí nada porque simplemente Sí. yo no lo disfruté. ¿Por qué? Porque me sentí súper obligada en el colegio de leer eso, ¿cierto? Entonces ahorita me lo vuelven a poner enfrente, no, yo lo asocio con que es algo horrible, porque yo Ujú. no lo disfruté, porque yo no leía, yo no entendía lo que estaba leyendo. No es en serio. Em, otro libro, no sé, El coronel no tiene quien lo escriba, me parece. Yo leí eso y yo no, o sea, yo no lo disfruté y puede que sea algo genial, o sea, puede que sea algo súper chévere Ok. y que Mm. para ustedes es súper cool, pero para mí no, porque yo lo asocio con que es algo que me obligaron a leer y Pero a que ti no yo te no gustó. disfruté de leerlo en el momento en que lo leí, ¿cierto? Entonces también como que pongo como ese paralelismo de, hey, o sea, si nosotros ahorita disfrutamos la lectura porque en algún momento nos topamos con un libro que nos llamó la atención, ¿cierto? Y con el que conectamos. Pero quizá esa persona que diga, no, es que leer Ujú. es súper aburrido, leer es lo peor, tienen ese chip que nos insertaron en el colegio de, hey, no. O sea, si vas a leer es por obligación y no han encontrado ese libro con el que se salgan como tal de ese círculo, me hago entender. Entonces también entiendo a las personas que dicen, no, es que leer es aburrido, leer no es divertido, es horrible, por lo Ujú. mismo, porque tienen todavía el chip del colegio. Mm. ¿Y hay algún género que no te guste hablando de eso? ¿Alguien? No, género como tal, no. Pero volviendo al tema que estaba hablando Erika, hay libros que son así obligados a leerlos y terminas detestándolos. Como ya lo dije en una ocasión a ustedes, creo que fue Casa de Muñecas, Ok. de Henry Ibsen. Dios mío, tenía que leerlo porque era tarea en español y literatura, pero para mí cada párrafo era obligarme a estar en la esquina, muy reveresado y el tema como tal no me interesaba, que era de las mujercitas no. Y Ok. género ahorita que no es que yo sea contrario a ese género, sino que no me interesa para nada el género LGBT. ¿El género cuál? Ah, ok, ok, Hmm. sí, sí. No despierta interés en ti. No, no, para nada, para nada. Sí, he tenido amistades, compañeros de trabajo que son personas, no sé cómo decir, de ese género, que son bellas personas y nunca he tenido nada en contra de ellos. Pero leerme un libro que hable sobre ellos o sobre un romance entre ellos y esas cosas no es de mi interés. Mm, a ver, lo leería si fuera algo de ficción, como un libro que leí no recuerdo ahora el nombre, que era completamente de ficción, pero tocaba el tema, Claro. pero me gustó desde el punto de vista de ficción. No era que yo cuando llegara a ese momento de decir, ah, esto no me gusta, y lo cerrado, no. Lo seguí leyendo porque desde el enfoque ficticio me gustaba. Ok. Así es. Yo creo que sí, o sea, más bien como que si lees cuando lees las cosas como que sí te haces parte de, ¿no? De lo que estás leyendo. Ujú, sí, hay libros que me han hecho reír, hay libros que me han hecho llorar, hay libros que cuando lo termino me dan traumado una semana, dos. Sí, 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 te creo. y libros que al mes todavía estoy recordando alguna que otra escena. Ujú.
la vuelvo a revivir en la mente. Incluso recuerdo las palabras exactas. Incluso yo creo que hay unos que incluso hasta te hacen como que imaginarte ya, incluso tú dices, ay, yo quisiera que fuera una película. Ujú. Así mismo. Pero Sí, es cierto. es que ya cuando lo estoy leyendo ya estoy como viendo la película. Incluso para mí es mucho mejor, Sí. como me pasó con Dune. Veo la película Ok. y después digo, no, yo tengo que leer el libro. Y cuando los leo, Sí. hasta la sexta parte, todo bien. De ahí en adelante ya que no son Pero es que la propios pluma cambia. del autor, ya no, Y yo no digo seguí que al leyendo. la pluma cambiar, obviamente, Mm. uno como lector nota la diferencia. Es que es inevitable. Es si uno viene acostumbrado no sé, a leer a cierto Sí. autor cierta historia y de repente esa cierta historia la cambian por un autor diferente. Es como que, obvia- obviamente hay un cambio muy radical, muy radical. Uy, sí, es Bueno, cierto. chicos, ahorita ya como para ir cerrando, tristemente, sí, ya nos tenemos que ir. Nos vamos a alejar como un Qué poquito rápido de fue el todo el tiempo. tema de, de esta teoría para, digamos, hablar un poquito acerca de las cicatrices. Yo quiero que cada uno compartamos un libro o un momento específico de un libro que nos haya dejado como una marca, que digamos que a día de hoy todavía la sentimos que duele, que todavía cala, que todavía está sangrando, que no hay sutura que la pueda remendar. Cuéntame, alguien, de pronto, ¿qué libro fue el que más te llevó como Uf, a sentir estas emociones como de tristeza, de dolor, de letargo en tu corazón? mm, Uy. definitivamente El Principito. Uf. Ese, ese libro lo leí cuando niño y me hizo sentir muchas cosas, de incluso temerle a la muerte o temer la muerte de los seres queridos, la desolación, eso. Y Y sí me dejó un después poquito de traumado. habértelo leído cuando eras niño, lo has vuelto a leer ahorita, ya de adulto. Es No, que no me he dicen que es atrevido. un libro que no tiene edad, o sea, ¿Para qué que mentir? lo puedes leer ¿Para qué en mentir? cierta No. medida y siempre vas a aprender algo diferente. Por eso te lo estaba preguntando. Ujú. Mm, el miedo es volver a sentir eso mismo No sé. que la primera vez. Mm. Ujú. Incluso hay en mi país creo que una vez lo llevaron a dramatizado, lo pasaron por televisión. Muchas Ahí no gracias, era igual. Misael. Cuéntanos tú Ok. qué libro de repente he llevado a este punto de nostalgia, que todavía te duele y te arde y te cala. Ay, pues fíjate que es un libro que recientemente leí Ujú. y que recientemente también fue escrito, y nada más y nada menos por nuestra queridísima Erika, que es un conjunto de cartas Mm, que ella le hace a su abuela, ¿no? Se llama Querida Abuela, justamente el libro. Y la verdad es que para mí igual leerlo fue como, qué bonito, porque para mí mi abuela pues fue como mi segunda madre, ¿no? O sea, fue una persona que a mí más me ha entendido, que más ha compartido conmigo, incluso, ¿no? O sea, yo creo que con ella ni siquiera era necesario decirle si algo me dolía o algo me molestaba. Eran las personas de las que en cuanto te veía entrar, ya sabía qué tenías, ¿no? Si estabas enojado, si estabas triste, si estabas lo que sea. Entonces, leer este conjunto de cartas, para mí fue como justo en lo que duele, mm, porque más allá de, pues,
a lo mejor lo que se pudiese imaginar de que un libro, ¿no? De que habla de un amor de pareja o todo esto, no, yo creo que el que más me ha pegado en todo este tiempo justamente es este. A lo mejor por las cosas en las que se me han quedado como las ganas de que le hubiera dicho, o sea, él hubiera, ¿no? Ujú. Si yo le hubiera dicho esto, si yo hubiera hecho esto, o sea, son situaciones que todavía me pesan. Ay, Yo creo que ese sería el libro que ahorita más me ha marcado. Bueno, ¿Y tú, Erika? bueno. Antes que Erika hable, yo voy a ser sincero con la autora. Dime. Yo cuando llegué a la tercera carta por ahí, no pude seguir leyendo. No, hermano. Están duras, Es durísimas. que, Tienen que leerlo. uno ha perdido seres queridos que uno ha amado toda la vida y que de momento ya tú no los tengas. Y eso, incluso ahora hablando de eso duele. Sí. Y entonces Vaya mi que sinceridad sí. es decirle que no pude seguir leyendo, aunque si en otra ocasión ay, existe el chance, yo lo voy a intentar leer. realmente todavía A ver, faltan querida muchas autora Erika. cartas. Llevo muy pocas, Otro más. llevo muy pocas. Y qué les puedo decir, Ay. no había pensado en querida abuela. No pensé que fuera como a trascender tanto. Lo escribí como, o lo empecé a escribir como una de catarsis para poder hablar con ella. Uf. Porque yo siempre he querido, o sea, que las cartas le lleguen a ella. Ella me escucha desde el cielo, ¿cierto? Entonces es como bien bonito saber que es bien bonito y también bien triste, pues. Saber, Ujú. saber que hay personas a las que les ha tocado, que lo han sentido, eh, Mm, y que en cada palabra ven reflejado como eso que quisieran decirle también a esa persona que partió, porque no solamente es de ahí, fue mi abuela, sino que puede ser a un hermano, puede ser a un tío, puede ser a un primo, puede ser a una persona que marcó una etapa de tu vida que logró trascender, ¿me voy a entender? Entonces es bien bonito como lograr hacer este tipo de cosas y que hayan personas que se sientan identificadas con eso. Ujú. Para mí es como lo más importante. Y yo simplemente les digo, escriban lo que sienten y ay, siéntanse la libertad de sentirlo, valga la redundancia, porque es bien bonito, o sea, es bien bonito cuando lo que escribes tiene un sentido y una razón. Y creo que eso es, querida abuela, justamente. Eh, ay, no, y ya, ya no sé qué decir. Perdón, hasta se me olvidó lo que había preguntado. Sí, Pues es que cuando algo te pega, te pega. mm, Y pues bueno, como les decía en un inicio, hay bastantes sorpresitas que se vienen, muy buenas, cuenta un poquito más. como espacios en los que vamos a compartir esta y más historias, ¿no? Van a poder leer cartas. Sí, claro, pero pues vaya, siempre hay una necesidad de escuchar, no solamente la lectura que uno mismo hace, ¿no? Sino también cuando compartes con otras personas ese, esa lectura o ese libro y tú compartes la emoción o la tristeza que te hace sentir, pues también es padre, ¿no? mm. También es muy bonito encontrar personas con las que haces ese puente de conexión. Y pues, no sé, ¿hay algo que te gustaría compartirnos antes de irnos, amigo Alien? Mm, Sí, se fue. a ver, mm, Ya se estaba me ido. hizo la llamada. Eh, a ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Hermano, hace falta la lectura.
Ujú. Porque, a, a ver, ¿cómo me explico? Eh, Cuando tú lees, es como adquirir poder junto con el conocimiento o con lo que te está relatando el autor. Es el poder de decir, eh, yo he visto esta situación antes y ese personaje lo resolvió así. O esta situación desencadena tal y tal cosa. ¿Entiendes? Sí, claro. Aparte que te hace crecer como ser humano por, por cuestión de, no sé, Pero, ya pero me yo hizo para así cuando aportar estábamos algo hablando a lo que de mi querida yo abuela. entiendo perfectamente lo que quiere decir alguien. Y Sí, es se va que el Sí. pensamiento. cuando leemos Pero bueno. va a sonar muy irónico, Ajá. pero nos volvemos más humanos, ¿saben? O sea, nos volvemos más empáticos, Ujú. aprendemos a ponernos en los zapatos de los demás. Am, Como bien decía alguien, Sí, cierto. este, Mm. a, a saber qué decisiones de repente puede tomar esa persona y que puede desencadenar esa decisión. Y es súper, súper chévere, porque yo me he dado cuenta Ujú. de que yo soy una persona hipersensible, ¿cierto? Y la verdad, no. Y la verdad es que eh, Ujú. a Sí, través de Ujú. la sí. lectura he desarrollado muchísimo más esto y muchísimo más la empatía, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando voy a tomar una decisión, puede que eso esté bien o esté mal, dependiendo del punto de vista. Ujú. Trato de Ujú. pensar mucho en el que va a afectar esa decisión a las personas que me rodean, ¿cierto? Por lo mismo, porque genera empatía y siento que eso hace la lectura también, nos hace muchísimo más humanos. Siento que si todo el mundo Claro. leyera y disfrutara de la lectura, el mundo sería muchísimo mejor, porque obviamente seríamos personas más instruidas, evidentemente, pero también seríamos personas más empáticas. Y para mí un mundo sin la empatía no Ujú. es realmente mundo. Estamos conectados. Cierto es. Ujú. Y hoy en día les... Ajá. Exacto. Exactamente, es justo lo que iba a decir. Es lo que más le hace falta al mundo hoy. Mm. Esa empatía. Y pues bueno, hemos llegado al final de este encuentro. Y quiero agradecerte, amigo Alien, por habernos acompañado en este episodio. Espero que no sea el único, que nos acompañes más adelante también. Ya sabes que esta es tu casa y pues más que un simple lector, yo te considero mi amigo, hermano. Ya, igual yo los Entonces, considero a ustedes igual y agradecido por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. al contrario, hermano. Y pues bueno, solamente para decirles que el eco de lo que hablamos seguirá vibrando en el borde de cada página que abran esta noche. El lector voraz es, en última instancia, el alquimista final, aquel que toma el plomo de nuestros miedos y los transmuta en el oro de la experiencia propia, dándole un peso que el autor por sí solo jamás podría alcanzar. Gracias a Erika por ser el puente entre dos mundos y mantener la llama de la creación encendida, y a Alien, mi amigo, por recordarme con su presencia que escribir es un acto de valentía solo porque existen testigos capaces de ver a través de nuestras máscaras. Nos retiramos por ahora dejando la puerta entreabierta, para que la oscuridad y la poesía sigan filtrándose en sus pensamientos como el humo de una taberna. Recuerden que un libro cerrado es apenas un cuerpo sin pulso, y que son ustedes, con su atención implacable y sus juicios afilados, quienes le devuelven la respiración a cada palabra que nos atrevemos a soltar del abismo. Esto fue Notas al Margen. Sigan buscando esa frase que les muerda el alma, y si no la encuentran, quizás sea el momento de empezar a escribirla.
Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Bye bye. El silencio tras la puerta. Nadie te habla del sonido que hace la llave al girar la cerradura cuando sabes que del otro lado no hay nadie esperando. Es un clic seco, metálico, definitivo. Cada día te siento aunque estés lejos.